Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 2 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. Conceptos básicos. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el estudio de la lección de la semana pasada, titulada ¿Qué ocurrió?, nuestros análisis llegaron hasta la caída de la humanidad, que fue causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana vamos a ver un breve resumen de todo el trimestre, ya que vamos a estudiar cada uno de los primeros pactos. Estos primeros pactos fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Cristo Jesús. Pacto que a nosotros, como cristianos, se nos invita a hacer con nuestro Señor. Tras el pecado, Dios presentó ante Adán y Eva los principios básicos del plan de salvación. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha ido desvelando diversas facetas de este plan. Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas y en diversos momentos bajo aspectos diferentes, hasta desembocar en lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Para dar inicio a nuestro estudio, empezaremos hablando del Pacto Eterno, Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios extiende a cada persona su invitación a entrar en una relación de pacto con Él. En cada época, Dios ha adaptado el pacto a circunstancias de tiempo, lugar y a las personas. La palabra hebrea traducida como pacto es berit. Berit traduce testamento o última voluntad. Berit significa aquello que vincula a dos partes. Este término se encuentra 287 veces en el Antiguo Testamento. El término berit se utiliza para muchos tipos diferentes de vínculos. Por ejemplo, se usa como vínculo entre un hombre y otro, y se usa como vínculo entre el hombre y Dios. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define a una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. El primero, juramento; segundo, obediencia; y tercero, cumplimiento. Cuando hablamos de juramento, Dios siempre ha confirmado las promesas del pacto con un juramento. La obediencia es un elemento importante, ya que implica hacer la voluntad de Dios según se expresa en los 10 mandamientos. Y cuando hablamos del cumplimiento como elemento básico de un pacto, podemos decir que Dios siempre ha cumplido su parte. Finalmente, Dios, para salvarnos, cumple el compromiso del pacto enviando a su propio Hijo, es decir, lo cumple a través de Cristo y a través del plan de salvación. Recuerda, Dios desea hacer un pacto de amor con nosotros, los seres humanos. En la antigüedad mostró su plan de salvación a través del sistema de sacrificios que apuntaba directamente a Cristo como nuestro Salvador. A través de esos pactos y símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo se podía retener las bendiciones del pacto y por ende el crecimiento espiritual. Para seguir comprendiendo este tema del pacto eterno, vamos ahora a hablar del pacto con Noé, Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En el versículo anterior de Génesis 6 aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia y ocurre en el contexto del anuncio de un diluvio que iba a destruir al mundo entero.
a causa de la propagación masiva y continua del pecado. Aunque esta destrucción vendría con un diluvio mundial, Dios nunca abandona su creación. Él sigue ofreciendo la relación de pacto que fue puesta en marcha desde la caída de Adán. Este pacto divino es el fundamento que le brinda seguridad a Noé. Este pacto con Noé es un pacto bilateral. Dios promete salvar a Noé y a su familia. Promete salvar a toda persona que esté dispuesta a vivir en una relación de compromiso con Él, que se vería reflejada en la obediencia. Es un pacto bilateral porque primero Noé, por su parte, debe construir un arca y entrar en ella. Si Noé no hubiese cumplido su parte de pacto, Dios no podría haber cumplido la suya. Y segundo, Dios se compromete a hacer la parte más importante, salvar al que entre en el arca. Recuerda, nada puede impedir que Dios cumpla su parte del pacto, pero nuestra obstinación en rechazar de hacer nuestra parte nos lleva a perder las bendiciones de Dios y la ayuda prometida en su plan de salvación. Tanto Noé como Dios cumplieron cada uno su parte de pacto. Ahora, veamos la experiencia de otro siervo de Dios que aceptó hacer pacto con Dios. Hablaremos del pacto con Abraham. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Antes de establecer formalmente su pacto con Abraham, Dios le prometió a Abraham, primero, bendecirle, y segundo, hacer que él fuera bendición para todas las naciones de la tierra. Leamos Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos algo especial en Abraham, quien recibe una orden única y difícil: vete. Orden registrada en Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció por fe. Pablo registra en Hebreos 11 lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedece no para lograr las bendiciones prometidas, sino que él obedece a Dios más bien en respuesta de su fe a la relación amorosa que él había establecido con Dios. Esto que hemos leído en Génesis 12 es la primera revelación divina de Dios con Abraham. Dios prometió entablar una relación estrecha y duradera con él. Este primer encuentro de Abraham con Dios sucede antes que Dios use un lenguaje relacionado de hacer un pacto con él. En definitiva, Dios, conociendo a este siervo, le hizo una gran promesa: que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Pablo registra en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Una vez establecida una relación mutua, Dios formalizó el pacto con Abraham, registrado en Génesis 15. Al creer en las promesas divinas, Abraham fue justificado y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Por lo tanto, viendo Dios el deseo de Abraham de ser fiel, fue capacitado por el cielo para obedecer y cumplir los términos del pacto. Abraham nos reveló la relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por fe, una fe que da como resultado obras de obediencia. Recuerda, la promesa de salvación viene primero, luego las obras. Nuestra obediencia debe ser nuestra respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Luego de haber estudiado la experiencia de Abraham, el padre de la fe, vamos a analizar el pacto del Sinaí, es decir, estudiaremos el pacto con Moisés,
Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto que Dios estableció con Israel a través de Moisés era en realidad una continuación del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Leamos Éxodo 6, versos 4 y 5. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud. Este pacto con Moisés contenía, primero, las provisiones sacrificiales, es decir, estamos hablando de los requerimientos de Dios para expiación y perdón de pecados. Y el segundo elemento era la gracia, es decir, en el Sinaí Dios dejó claro que este pacto era un pacto de gracia. Dios extiende su gracia a su pueblo para salvarlo. Leamos un texto importante sobre el pacto con Moisés. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Del anterior texto vamos a resaltar las principales promesas y los énfasis del pacto con Moisés. Vemos primero, su pueblo sería un especial tesoro de Dios. Segundo, su pueblo sería una gran nación de sacerdotes. Pero para recibir estas bendiciones, el tercer punto importante o énfasis se requiere obediencia. Dice la Escritura, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El orden estructural del pacto con Moisés sería, primero, Dios salva a Israel, lo liberta de la esclavitud, lo libera de Egipto. Y segundo, cuando ya está libre de la esclavitud, Dios le da su ley para que la guarde. Este es el mismo orden que se da en el Evangelio. Primero, Cristo nos salva de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 1 versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segundo, Dios cambia nuestro corazón, Dios nos da su Santo Espíritu y seremos obedientes a su santa ley. Recuerda, si nosotros aceptamos el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús, seremos un tesoro especial para Dios y Dios será lo más especial para nosotros. Es decir, estableceremos una relación de amor con nuestro Salvador. El principio fundamental de los pactos que hemos visto hasta el momento es el amor, meramente el amor de Dios hacia nosotros. Este inmenso amor de Dios lo vamos a ver ahora más claro en el nuevo pacto, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿En qué se diferencia de los anteriores que hemos estudiado en esta lección? Leemos en Jeremías lo siguiente, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aunque Dios se había portado como un marido, como un esposo, el pueblo de Israel le había sido infiel, desobedeciéndole en sus mandatos. Así habían invalidado el primer pacto. Sin embargo, este nuevo pacto en nada se diferencia del antiguo. Primero, el nuevo pacto promete una relación aún más estrecha entre Dios y el hombre. Segundo, el nuevo pacto contiene los elementos de la gracia y la obediencia. Y tercero, el nuevo pacto, al igual que en los pactos anteriores, Dios perdonará sus pecados y Dios
entabla una relación con ellos, confirmándole su gracia. Recuerda, de nuevo Dios en el nuevo pacto toma la iniciativa y desea salvarnos. Él espera que nuestra respuesta sea positiva, que le aceptemos su ofrecimiento de perdón y salvación. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, activa la campanita y le des like. Bendiciones.